accionar frente a ese acto administrativo. Yo voy a impugnar ese acto administrativo a través de los llamados recursos administrativos. Yo lo que voy a hacer es tratar de revocar, le voy a solicitar a la administración que revoque, que modifique, que sustituya, que subsane eventualmente algún vicio que tenga ese acto administrativo. Esa es la vía impugnativa, como la palabra lo dice. Voy a impugnar, ya cuento con un acto administrativo. Yo, a ver, por ejemplo, para que entiendan ustedes, si yo le solicito a la administración que yo veo, supónganse, yo soy docente de la universidad y veo que no se me está pagando un ítem, un adicional por mayor responsabilidad, por ejemplo. A mí no se me está pagando ese ítem y yo le hago una presentación al departamento docente, al decano, eventualmente, y le digo, señor decano, no se me está pagando este ítem, por favor liquídeseme ese ítem de carácter en forma retroactiva. ¿Usted qué creen? ¿Que eso es un procedimiento reclamativo o un procedimiento impugnativo o impugnaticio o de impugnación? Buenas tardes. ¿Reclamativo? Exactamente. Es el procedimiento reclamativo. Cuando, por ejemplo, yo voy caminando por la vía pública o voy en mi auto y de repente pasa una ambulancia, sin estar en código rojo, nada, pasa una ambulancia y me choca el auto, yo le voy a presentar voy a hacer una presentación al Ministerio de Salud y le voy a decir, señor ministro, vino la ambulancia, matrícula dominio tanto, me chocó, por favor, págueme los daños. Eso es vía reclamativa. Como ustedes ven, yo estoy pidiendo, estoy activando a que la administración se expida. Distinto es el caso que yo, por ejemplo, docente, se me aplica o ustedes alumnos, o yo docente, se me aplica una sanción de carácter administrativa en la UNSA, y yo ya cuento con un acto administrativo de tipo sancionatorio, y yo pretendo anularlo, pretendo revocarlo. Eso es el procedimiento administrativo impugnativo, en el cual, ¿cuál es la forma de impugnar los actos administrativos? Los recursos administrativos que van a ver la clase que viene. Teniendo en cuenta esto, ambos procedimientos, tanto el reclamativo como el impugnativo, precisan las normas de procedimiento, tanto la ley de procedimiento administrativo de Salta como la ley que regula el reclamo administrativo previo. Ambos exigen el famoso instituto del agotamiento de la vía administrativa. Es el tránsito de la vía administrativa en forma necesaria y obligatoria y previa a la instancia judicial. Entonces, yo para iniciar una demanda contra el Estado, o sea, la demanda judicial que viene a ser ¿qué? ¿Procedimiento o proceso administrativo? Ya la demanda judicial. ¿Qué es? ¿Un proceso administrativo o un procedimiento administrativo? ¿Qué creen ustedes, según lo que vimos en la clase? Proceso. Proceso. Exacto, exacto. El proceso, yo para iniciar, para instar el proceso administrativo, para dar inicio a ese proceso administrativo, previamente debo haber agotado la instancia o el procedimiento administrativo. Este famoso instituto del agotamiento de la vía administrativa tiene dos aristas, según el tipo de procedimiento de que se trate. Si yo transito un procedimiento de carácter impugnativo, ¿cómo voy a agotar la vía administrativa? A través de la interposición de los recursos administrativos que van a ver la clase que viene. Yo no los voy a marear con ese tema, pero bueno, sepan que existen recursos de carácter obligatorios y optativos. A nivel nacional algunos son optativos y otros son obligatorios, en el cual se exigen para conformar lo que se denomina el acto administrativo de carácter definitivo y causatorio de Estado. El acto que causa Estado significa el acto que agotó la vía administrativa. Esto ya lo van a ver en la clase que viene. Eso con respecto al agotamiento de la vía impugnativa. Ahora vamos al agotamiento de la vía reclamativa, que es lo que nos trae la clase o el puntito este que nos quedó colgado de la clase pasada. ¿Cómo agoto la vía reclamativa? O sea, ¿cómo agoto este procedimiento de tipo reclamativo que yo insté?
a través del de la famosa reclamación administrativa previa. Ustedes probablemente en la clase que viene, cuando empiece la clase, no sé quién les toca dar la clase, probablemente sea yo o algún colega. El primer punto de la clase que viene van a ver recursos, reclamaciones y denuncias. Entonces ahí van a hacer una diferencia entre lo que es un recurso, entre lo que es un reclamo y entre lo que es una mera denuncia. Ahí van a tener que tener bien presente esto, lo que yo les digo, la diferencia entre los distintos procedimientos administrativos. El procedimiento impugnativo, ¿qué cabe? Recurso, impugnativo, impugnación, recurso. No se olviden más de esto. La vía, o por el contrario, el procedimiento reclamativo, ¿qué cabe? El famoso reclamo administrativo previo. Es un reclamo de carácter reglado, un carácter de carácter normativo. ¿Por qué? Porque no es cualquier reclamo. Cualquier reclamo que puede hacer un hijo de un vecino o puede venir y decir, reclamar porque hay algunos funcionarios que están, no sé, entorpeciendo la vía pública, eso se llama denuncia. Eso es una denuncia que hace un tercero para que por ahí no es portador de un derecho subjetivo, de un interés legítimo, como vimos en la clase pasada, simplemente posee un interés simple y hace una denuncia por quizás un mal desempeño o por una falta de servicio, como se dice. Es por el desarrollo de un servicio defectuoso. Ustedes ya con lo que vieron un poco de responsabilidad del Estado, se les habló un poco lo que era la falta de servicio, que es el desenvolvimiento de ese servicio público de carácter defectuoso. Bueno, un tercero, cualquier hijo de vecino está facultado para interponer, para deducir una denuncia administrativa y solicitar las sanciones pertinentes o simplemente denunciar que hay funcionarios que están entorpeciendo la vía pública o que están impidiendo el tránsito hacia mi vivienda, por ejemplo. En cambio, el reclamo administrativo previo como paso necesario para el agotamiento de la vía administrativa es un reclamo de carácter reglado. ¿Por qué reglado? Porque está previsto en leyes especiales. A nivel nacional, esto anoten por favor, a nivel nacional, la reclamación administrativa previa está prevista en el artículo 30, 31 y 32 de la Ley Nacional de Procedimiento Administrativo. ¿Cuál es la ley nacional? La 19.548. Mejor dicho, 19.549, perdón el error. 19.549, la Ley Nacional de Procedimientos Administrativos. Y en la provincia de Salta, el reclamo administrativo previo está previsto en la Ley 5018. Fíjense ustedes el año que tiene esta ley, es una ley del año 76, modificada en el año 77. La verdad que ha quedado bastante en desuso. Mejor dicho, no en desuso porque actualmente se aplica. Lo que ha variado un poco son los términos de esa ley. Es una ley que si ustedes la leen, por ahí tiene una terminología jurídica medio antigua o quizás que ya no se aplique en la actualidad. Por eso yo les recomiendo que solamente sepan que a nivel de la provincia de Salta, la reclamación administrativa previa está prevista en la ley 5018 y en el artículo 30-32 en la ley nacional. Empecemos por la ley nacional y después vamos a la provincia de Salta. El artículo 30 de la ley nacional dice: el Estado Nacional, su entidad autárquica, no podrá ser demandado judicialmente sin previo reclamo administrativo, sin el previo reclamo administrativo dirigido al Ministerio o Secretario de la Presidencia o Autoridad Superior de la entidad autárquica, salvo cuando se trate de los supuestos del artículo 23-24, que es la vía impugnativa. Entonces ahí, ese es el principio general que sienta la Ley Nacional de Procedimiento Administrativo, en el cual dice: el Estado siempre va a ser demandado en tanto y en cuanto hayan articulado el reclamo administrativo previo. ¿Cuál es la naturaleza jurídica de este reclamo administrativo previo? Bueno, mucho se ha hablado sobre este tema, pero en definitiva y al final de cuentas, digamos que el reclamo administrativo previo es una faz que
quizás puede ser conciliatoria, ¿no? Aunque suena medio romántica la palabra conciliatoria, porque la verdad, en rigor de verdad, el Estado nunca va a venir a conciliar frente al reclamo administrativo previo, pero sí es una especie de prerrogativa que tiene la administración de conocer de antemano o de conocer en forma previa a que sea demandada judicialmente un reclamo, justamente, o sea demandada a que antes que sea demandado, que el administrado le haga conocer, digamos, cuáles son sus derechos o qué es lo que, la pretensión o qué es lo que está pretendiendo a través del reclamo administrativo. Entonces, por ahí es una oportunidad que tiene el Estado para enmendar todo, quizás su situación o su omisión. Yo le iba a decir recién para enmendar su acto, no, porque si enmienda su acto es a través de un recurso. Cuando contamos con un acto, acuérdense, se va por la vía impugnativa. Estamos acá en la vía reclamativa. Entonces, ¿qué es una oportunidad? Es, para mí, yo coincido con un autor que es Carlos Balbín, que él dice que la reclamación administrativa previa no deja de ser otra de las prerrogativas que tiene el Estado, que es conocer el reclamo o conocer una pretensión de tipo reclamativa antes, en forma previa, a la instancia judicial. Por supuesto que esto se abre un abanico de conciliatorio, eventualmente, una oportunidad que tiene el Estado para minimizar la cantidad de juicios que tienen en su contra, porque claro, podría ir resolviendo la cantidad de reclamaciones en forma previa y evitar así las demandas judiciales, que no es muy común ni sucede en la realidad. Otro punto importante que quiero que sepan es el artículo 32, que dice que el reclamo administrativo previo a que refiere el artículo anterior no será necesario sin mediar una norma expresa que se lo establezca y cuando se trate de repetir lo pagado el Estado en virtud de una ejecución o de repetir un gravamen pagado indebidamente, que es la famosa acción de repetición. Toda acción de repetición no hace falta el reclamo administrativo previo. Y sobre todo, quisiera que sepan que a nivel nacional no es necesario la interposición del reclamo administrativo previo cuando se reclamare daños y perjuicios contra el Estado por responsabilidad extracontractual. Entonces, el Estado nacional no tiene esa prerrogativa de la reclamación administrativa previa cuando el particular o el administrado reclamare o la demanda versare sobre daños y perjuicios por responsabilidad extracontractual del Estado. ¿Se acuerdan del ejemplo que yo le acabo de decir cuando iba en mi auto y vino una ambulancia y me chocó? Bueno, ustedes van a tener que saber si esa ambulancia es de la provincia, la demanda va a ser contra la provincia de Salta y voy a tener que interponer la reclamación administrativa previa, sí, porque me rijo por la ley 5018 de la provincia. Es jurisdicción provincial, local, los tribunales ordinarios van a entender, los tribunales de Salta. En cambio, si esa ambulancia es nacional, depende del Ministerio Público, del Ministerio de Salud de la Nación, ¿será necesario el reclamo administrativo previo? No, porque tal como lo dice el artículo 32, inciso B, no será necesario el reclamo administrativo previo cuando se demande por daños y perjuicios. Doy por cerrado a nivel nacional y voy rápidamente a la provincia de Salta, la 5018, que dice: los jueces que conozcan en las acciones civiles en las que se promuevan contra las provincias sus reparticiones autárquicas o municipalidades no podrán darle curso sin que se acredite haber precedido la reclamación de los derechos controvertidos ante el Poder Ejecutivo, órgano competente o departamento ejecutivo según fuera el caso. Entonces ahí instaura lo que es la reclamación administrativa previa. ¿Alguna pregunta? Yo termino acá y pasamos al práctico. ¿Alguna pregunta con reclamo administrativo previo o de otro tema, si le habrá quedado la clase pasada? Bueno, pasemos entonces al práctico. Pregunto una vez más, ¿todos pueden acceder a la plataforma Moodle? El
práctico, ustedes tienen que ir a la bolilla 10, que es la que estamos viendo ahora, es la unidad número 10, y se llama caso práctico. Dentro de esa unidad encontrarán el temario, después tienen el manual de la cátedra, tienen algunos artículos de doctrina, y por último tienen dos archivos de Word, uno se llama práctico de procedimiento administrativo y el otro se llama caso práctico. El que me interesa que vean es ese que dice caso práctico. Profe, disculpe, Sí, antes que siga. Eh, sí. no escuché bien en el caso de la ley provincial el tema de cuándo no se hacía viable el reclamo previo. Buena pregunta, Analía, gracias. En la provincia no hay excepciones. En la provincia siempre se interpone el reclamo administrativo previo. No están previstas excepciones en las cuales no será necesario la interposición de reclamación administrativa previa. A nivel nacional son las acciones de repetición y las acciones de daños y perjuicios. Cuando yo quiero repetir algo pagado o cuando quiero demandar por daño y perjuicio, no es necesario el reclamo administrativo previo. En cambio, en la provincia sí lo es necesario. Bien, gracias. Justo, miren, como un poco para ampliar este tema, hoy me tocó justo un expediente judicial ahí en la corte, es una apelación, es un administrado que interpone una demanda de daños y perjuicios en contra del Estado provincial y era por un tema de una mala praxis de un hospital público y la jueza declara la inadmisibilidad de la demanda, o sea, antes de que se abra prueba, en una etapa inicial del proceso, el juez debe valorar, debe analizar lo que es la admisibilidad formal de la demanda, que se llama. No los quiero mezclar con esto, pero es un análisis previo antes de empezar el juicio, se diría. Y la jueza le declara la inadmisibilidad formal de la demanda porque dice justamente que no cumplió con el artículo, con la ley 5018, es decir, que no hubo reclamo administrativo previo. Esto fue apelado y ahora me llega a mí en la corte, en el cual yo lo que tengo que analizar y examinar es si obviamente hubo reclamo administrativo previo, si es exigible el reclamo administrativo previo, si es lo que se dice inútil o hay un exceso de ritualismo inútil, exigirle esto al administrado sí o no. ¿Por qué ese análisis? Porque cada vez los tribunales de Salta han sido mucho más flexibles con el reclamo administrativo previo, ya no es tan rígido esa exigencia. ¿Rígido en qué sentido? Cuando yo veo que, por ejemplo, en este caso no sucedió, pero en la mayoría de los casos veo que antes de interponer la demanda, el administrado lo sometió a mediación a la provincia, por ejemplo, inició un procedimiento de mediación obligatoria entre un mediador. Nosotros lo tenemos, no nosotros, la Corte lo da por cumplido a la reclamación administrativa previa. O sea, aplico montones de derechos de tipo constitucionales y garantías y digo, bueno, está bien, si bien no formalizó un reclamo administrativo previo en términos formales, como lo dice la ley, pero sí la sometió a mediación a la provincia. O sea que la provincia sí se anotició de la existencia de este reclamo antes del juicio. Entonces no me puede venir acá a decir que la demanda es inadmisible porque no cumplió con la reclamación administrativa previa si la provincia ya tuvo conocimiento del reclamo antes de la demanda. Bueno, eso como para que sepan un poco que hoy por hoy el reclamo administrativo previo en Salta está bastante más flexibilizado. Pero bueno, hay otros casos que son un poquito más complejos y no surgen. Volvamos entonces al caso práctico. ¿Todos pudieron abrirlo al caso práctico? Sí, profe. Perfecto, gracias Jesús. Listo, muy bien, bárbaro. Yo lo que voy a hacer es, quiero que ustedes lo lean, fíjense, a ver un segundo, fíjense que el caso práctico, quiero que lean hasta antes de los puntos que dice cuestiones a analizar.
todo ese análisis después lo vamos a intentar hacer juntos. Yo les voy a dar 5 o 10 minutos para que lo lean, lo relean, si quieren vayan haciendo algunas anotaciones, porque es un caso, por supuesto, inventado, que tiene muchos temas que podemos ir desmenuzando y podemos ir hablando. Obviamente, si pueden ir viendo y resolviendo algunos de los puntos en estos 10 minutitos que les voy a dar para que lo lean con tranquilidad, mejor. Pero si no, lo vamos a ir haciendo entre todos. La idea es que yo cuando pase a las cuestiones a analizar, vaya haciendo las preguntas y más o menos los tengan fresco a lo que sucedió. Es un caso sencillo, inventado y demás, pero quiero que lo tengan presente porque de acá vamos a sacar un montón de análisis. Entonces, son las 4:30 exactamente, 4:40 vuelvo y continuamos con el caso.
Bueno, acá estamos de nuevo. Hay que leer, disculpen, el trabajo práctico, el caso. Bueno, ¿pudieron leerlo? Sí, sí. Perfecto, bárbaro. Vamos, empecemos. Dice, el señor Gustavo Figueroa trabaja en el Ministerio de Salud Pública de Salta desde el 2015 como director de contrataciones. La relación de empleo del funcionario se desarrolló con normalidad. Hasta el 1 del 3 del 21 es notificado mediante cédula de la parte dispositiva de resolución académica mediante la cual disponía lo siguiente. Vamos, dice, cuestiones a analizar. Dice, identifique las partes del procedimiento administrativo. ¿Quiénes serían las partes? A ver. Figueroa y el ministerio. Perfecto. El Ministerio de Salud. Dice, en este caso, ¿qué norma de procedimiento administrativo se aplica? Provincial. Exacto. Norma, la ley de procedimiento administrativo de Salta, la 5348. Ahora vamos, ¿qué defectos se encuentran en el procedimiento? ¿Qué cosas les llaman la atención? ¿Qué les hace ruido? A ver, vamos desde el principio. ¿Qué creen ustedes? A ver, dice Que le que... den 2 días para hacer el descargo, en el artículo 2. Perfecto. Yo voy a ir anotando todos los defectos que les vamos encontrando. Entonces, primero, 2 días para descargo. Jesús, ¿qué principio del procedimiento administrativo crees vos que se encuentra vulnerado, que se encuentra afectado, que yo podría invocar para resguardar eso? Les repaso los principios. Tenemos el principio de legalidad, el principio de verdad material, el principio de oficialidad, el de informalismo, el de debido proceso, el de eficacia, el de gratuidad. ¿Cuál les parece a ustedes? El debido proceso puede ser porque, o sea, me dan 2 Exactamente. días nada más. Me dan 2 Muy bien. días y yo Y no ¿se tengo tiempo acuerdan? para defenderme. Tal cual, exactamente. ¿Y cuál creen ustedes? ¿Se acuerdan que dentro del debido proceso teníamos 3 facetas que tenían el derecho a ser oído, a ofrecer y producir prueba y a una decisión fundada? Dentro de esas 3 facetas, principalmente esto de que me den solo 2 días para formular un descargo, ¿cuál se ve más afectada de esto? ¿O cuál yo podría invocar? Ofrecer pruebas. Ofrecer pruebas y también, ¿por qué no hacer oído? Si inclusive capaz que con 2 días no me dé tiempo ni para hacer oído, ¿no? Bueno, sigamos. Antes de eso, yo, o mejor dicho, está bien porque el artículo segundo, después dice, frente a la notificación aludida, al día siguiente, es decir, imagínense la diligencia de este señor Figueroa que va, no es que deja transcurrir 5 o 6 días, no le interesa esto, él al día siguiente va a la mesa de entrada del ministerio a los efectos de conocer los hechos que se le atribuyen, pero el encargado le deniega el acceso al expediente administrativo alegando que aquel no puede ser consultado sin que previamente acredite un interés legítimo en el caso. ¿Qué les parece a ustedes ahí? Le deniega el acceso al expediente. Exactamente. Sí, en efecto. Exactamente. ¿Ustedes consideran que es un defecto? ¿Lo consideran como defecto? ¿Que no se le haya denegado, que se le haya denegado? Sí. Miren,
¿Pudieron ver? ¿Tienen la ley de procedimiento administrativo a mano? No, ¿no? No. Mire lo que dice el artículo 139. Vista de las actuaciones. Dice, los interesados en un procedimiento administrativo y sus representantes o letrados tendrán derecho a conocer en cualquier momento el estado de su tramitación y a tomar vistas de las actuaciones, sin necesidad de una resolución expresa al efecto. La vista de las actuaciones, vista, dice yo, cuando yo digo solicito vista es literalmente ir a ver el expediente. Técnicamente, jurídicamente le decimos, yo pido vista de las actuaciones, significa quiero verlo, claramente. Las vistas de las actuaciones se hará en todos los casos informalmente, ante la simple solicitud verbal del interesado, en las oficinas en que se encuentre el expediente al momento de ser requerido. ¿Estamos? Otro tema importante que yo voy a ir aprovechando este caso práctico para ir mechándole algunos puntos. Es muy importante, digamos, está bien el no acceder, entonces tenemos los 2 días para los descargos, que es muy cortito, no acceder al expediente. Saben que además también, acá hay otro defecto que surge de la cédula de notificación. Porque, ¿qué dice? Que la cédula de notificación dice, en relación al empleo, estoy leyendo el segundo párrafo, la relación de empleo del funcionario se desarrolló con normalidad hasta que el 1/3/21 es notificado mediante cédula de la parte dispositiva. ¿Saben qué es la parte dispositiva de una resolución, de un acto administrativo? No. Tenemos primero, ¿ustedes alguna vez vieron un decreto, un acto administrativo, una resolución, cualquiera fuere? ¿Vieron que empieza y dice, supónganse, visto el pedido del profesor Gonzalo Fernández Sabaté, quien solicita un adicional por mayor responsabilidad, coma, considerando, y ahí se viene todos los considerando que sería la motivación del acto administrativo, y por último dice, el decano de las facultades resuelve, punto 1, punto 2. Eso que dice, la parte que dice resuelve, punto 1, punto 2, se llama la parte dispositiva. Uno le denominan la parte resolutiva, la parte de lo que decide. Es el objeto del acto administrativo, ya mezclando un poco con lo que es los elementos del acto administrativo. Lo que acá se le notifica por la cédula es solamente esta, la parte resolutiva de la resolución, la parte del objeto, pero no se le notifica todo lo anterior. Eso es un defecto también del procedimiento administrativo. ¿Por qué? ¿Qué se debió haber notificado al administrado, al señor Gustavo Figueroa en este caso? ¿Qué creen ustedes que se le debió haber notificado? ¿Basta con la notificación solo de la resolución número 19 o le debieron haber dicho basta con la notificación de la parte dispositiva de la resolución o le debieron haber notificado toda la resolución? Toda la resolución. Perdón, estoy sin el chat abierto porque estoy leyendo exactamente, toda la resolución. Y también lo relacionamos con el principio del debido proceso objetivo, o sea, con el debido proceso, también con un poco la búsqueda de la verdad material, el hecho de notificarle solo la parte resolutiva, con mayor razón se le debió dar acceso al expediente al día siguiente. Imagínense que a mí me llega, que me abren un sumario disciplinario y no tengo ni idea por qué, solo se dice a los efectos de investigar la posible responsabilidad que le cabe en la compra de 20 ambulancias sin haber mediado licitación pública y habiendo abonado por un precio más elevado. No sé ni cuándo compré esas 20 ambulancias, no sé ni cuánto pagué, no sé ni quién me hizo la denuncia, no sé absolutamente nada. Todos esos elementos me van a surgir supuestamente de la resolución. Con lo cual, miren si no hay un gravamen el no haber tenido acceso al expediente.
Dice, sigamos con el tema. Vamos viendo también las fechas, ¿no? Yo dije que el 1 del 3 notificado. El 2, que es el día siguiente, voy a ver el expediente y no me dejan verlo. Después del 4, es decir, a los 2 días, el señor Figueroa presenta el descargo, pero miren dónde lo presenta. En el Servicio de Administración Financiera de ese ministerio. Eso se llama SAF. En el SAF del ministerio. También ofrece pruebas testimoniales e informativas tendientes a acreditar su falta de responsabilidad en la contratación en cuestión. El 8 del 3 del 21, es decir, después de haber presentado a los 5 días, dice, se le notifica la resolución número 20 del Ministerio de Salud, mediante la cual le aplica la sanción de cesantía por resultar responsable de los hechos investigados. O sea, yo el 4 del 3 del 21 presento una nota y a los 5 días, que si yo me fijo en el calendario, esto lo hice bastante real, yo me voy al 4 del 3 del 21, cayó jueves, el 4 del 3 del 21 fue el 4 a las 9:50 dice. Anoten eso, ¿se acuerdan del plazo de gracia, no? Ténganlo presente esto, ¿no? ¿Se acuerdan del plazo de gracia que le hablé la clase pasada? Que eran Sí, 2 horas del día. Perfecto, sí, bien. Bárbaro. Entonces, a mí el jueves, el jueves que presenta el descargo. La notificación cuando había sido, me llegó el 1, la notificación, ¿es cierto? La cédula me llega el 1 y tenía 48 horas para contestar. ¿Cuándo creen ustedes que vencía? El lunes cayó primero, el 1 de marzo, a mí me notifican. ¿Cuándo me vencía el plazo de esas 48 horas para esos 2 días hábiles para presentar el descargo? el 4 de la mañana. Exacto, el 4 a las 2 primeras, muy bien, el 4 a las 10. Fíjense acá que lo presenta a las 9:50. Lo presenta en el Servicio de Administración Financiera, ¿no? No es que lo presenta a la mesa de entrada del ministerio, lo presenta en un organismo, no es descentralizado, es un órgano que jerárquicamente depende del titular de la cartera ministerial, o sea, depende del ministro directamente. El 8 del 3, ay, se me cerró el almanaque, esperen, ¿no? Ya sigo, porque si no... Vuelvo a marzo del 21. El 8, o sea, ese lunes, el lunes siguiente, yo el 4 presenté el descargo, a mí el lunes ya me saca la resolución de la cual me aplica la sanción de cesantía por ser responsable de los hechos. ¿Qué dice de los considerandos de este acto administrativo, o sea, de la resolución número 20? ¿Qué decía? Dice que el agente no presentó descargo por antemesa de entrada al ministerio, por lo que no corresponde agregarlo al expediente, es decir, a ese descargo que le presentaron el Servicio de Administración Financiera, que es un órgano jerárquicamente inferior, directamente no corresponde agregarlo al expediente. Que además el descargo fue presentado fuera de plazo y por lo tanto resultó extemporáneo. Y punto 3, que al no haber el sumariado presentado pruebas, se tiene por cierta las imputaciones en su contra. Bueno, acá hay mucha letra, muchos temas para hablar. El primer considerando, ¿qué piensan ustedes? Que dice que la gente no presentó el descargo por ante la mesa de entrada del ministerio, por lo que no corresponde agregarlo al expediente. ¿Está bien? Sí, ¿Está mal? se ¿Qué dio el defectos principio de encuentran? formalidad. El principio de informalismo, muy Sí. bien. Punto 1, principio de informalismo a favor del administrado. ¿El debido proceso se sigue vulnerando? ¿Qué piensan ustedes? No estoy con el chat abierto, perdón, porque estoy con el trabajo y estoy con el almanaque de la compu. Así que, perdón, capaz que me vienen contestando. Si hay, o de última que haya uno que lea los chats, yo encantado. Bueno, sí se ve, sí, a ver, cuando se pueden vulnerar varios derechos, mejor dicho, varios principios
procedimiento administrativo a la vez, claramente. O sea, el debido proceso de cajón se viene vulnerando, se viene violando. Por supuesto que imagínense que no se le agregó el descargo, se vulnera el derecho a ser oído, el derecho a ofrecer y producir pruebas. Dice que además el descargo fue presentado fuera de plazo y por tanto resultó extemporáneo. ¿Eso está bien? No, está mal, eso también. Habíamos También dicho que estaba dentro del tiempo. fue presentado dentro del plazo, en el plazo de gracia. Y después dice que al no haber presentado el sumariado pruebas, se tiene por cierta las imputaciones en su contra. ¿Qué opinan ustedes de ese tema? Que no haber presentado pruebas. Ya dijimos que, por supuesto, el acto ese ya cayó desde el momento en que no le agregaron el descargo, ya es un acto nulo, de nulidad absoluta, y que hay que volver el procedimiento atrás, pero sí. Faltaría la decisión fundada. También, exactamente, pero ¿qué principio se está vulnerando ahí cuando dice, al no haber el sumariado presentado pruebas, bueno, él las presentó en el descargo y no se le tuvo en cuenta el descargo? Y después dice, se tienen por ciertas las imputaciones en su contra. ¿Qué principio creen ustedes? Es como que diciendo, a ver, yo te corrí traslado a vos, yo te imputo haber comprado 20 ambulancias a un sobreprecio que se dice, ¿no? Como diciendo, vos tuviste un entongue con algún vendedor de ambulancia y compraste a un precio totalmente exorbitante las 20 ambulancias. Después dice, el hecho de no haberte defendido vos, no presentaste prueba, te tengo por cierta esta imputación. ¿Qué principio creen que se ve vulnerado ahí? ¿Qué creen que debió haber hecho la administración? La búsqueda de la verdad material. O sea, Exactamente. ¿Por qué? ¿Qué creen que debió haber hecho la administración? tendría que haber buscado las pruebas si ha presentado o no Muy bien, pruebas muy en bien. algunos de los ¿Y estudios qué? a lo que es Muy esa bien. ventaja. Exactamente. ¿Y con qué otro principio lo relacionamos? Cuando usted me dice que la búsqueda de la verdad material, efectivamente, no me podés, o sea, no puede la administración contestarme si tiene, por cierto, las imputaciones, como diciendo, che, a ver, la imputación es algo inicial, ¿no? Es una denuncia, yo abro un sumario, la apertura de un sumario es a los efectos de determinar la responsabilidad, de investigar la responsabilidad. Entonces yo ahí estoy faltando, estoy vulnerando la verdad material, no hay duda. ¿Qué otro principio que tiene que ver con la administración, que tiene el deber de impulsar o de instruir? El principio de, no, o sea, no, a contrario de lo que hace un juez, que el juez se espera sentado en su oficina a que le traigan las pruebas, que prueben. ¿Qué es lo que hace la administración? Tiene que salir a buscar, ¿cómo se llama eso? ¿El de Impulso eficacia? ¿El de de eficacia? oficialidad, Oficial. oficialidad. La instrucción y la impulsión de oficio le corresponde a la administración de oficio salir a buscar la realidad de tal cual sucedieron los hechos. Además, fíjense ustedes el plazo en que, digamos, el 1 a mí me notifican y ya el 8 le pusieron la cesantía, o sea, lo dejan cesante, significa lo echan, lo despiden a este agente que trabajó durante no sé cuántos años como director de contrataciones. La verdad que se lo puede ver por un montón de puntos. Por supuesto que hay un vicio en, casi todos los elementos, en el procedimiento, en la motivación, etcétera. Sigamos. Al día siguiente, o sea, el 9, dice, el señor Figueroa presenta un escrito junto con documentación en fotocopia simple, de la cual surge que la contratación en cuestión fue llevada a cabo durante enero del 2021, mes en el que el sumariado, es decir, el señor Figueroa, se hallaba de licencia por vacaciones, estaba de licencia. Seguimos. Ante esa presentación, el 15 del 4 del 21, es decir, después de más de un mes, Asesoría Legal del Ministerio emite un dictamen y se lo notifica manifestando lo siguiente: que la documentación es fotocopia simple sin valor legal.
que además de dicha documentación debió ser presentada en la etapa del procedimiento correspondiente y no en esta instancia, y que al no haber interpuesto un recurso administrativo en contra de la sanción, la resolución se encuentra firme y consentida y por lo tanto corresponde el archivo del expediente. ¿Qué piensan ustedes de todo esto? Que vamos a juicio. Sin duda. La documentación esa tendría que haber sido sí o sí con autenticación, ¿no es cierto? ¿Y qué pasa si, miren, fíjense ustedes la importancia de esta fotocopia simple, que era seguramente, que dice, de qué acreditaba esa fotocopia simple? Lo liberaba, lo exoneraba de todo, porque en realidad él estaba de vacaciones Claro, en ese momento estaba presente. ¿Y quién les da las vacaciones? ¿Quién otorga esa licencia? El mismo ministerio, o sea, Entonces, ¿ustedes qué creen que, o sea, que yo te rechazo esa prueba porque es una fotocopia simple, cuando seguramente esa fotocopia debe haber emanado del propio ministerio? ¿Ven la cantidad de temas que tiene este casito? Yo estoy presentando una documentación en la que es obviamente una fotocopia simple, pero emanó del propio ministerio. Y el propio ministerio me dice, mire, esa es una copia simple que no tiene valor legal. O sea, ¿qué principio se ve vulnerado ahí? Además del debido proceso, que eso se viene ya vulnerando desde el principio. Cuando la propia administración resigna a buscar ¿qué? La verdad material. Y además también la eficacia, ¿no? Porque fíjense que le está diciendo, che, la documentación que vos presentás no tiene valor legal. Tiene una documentación que seguramente emanó de su propia dirección de personal, digamos. Después, sigamos, dice que además dicha documentación debió ser presentada en la etapa del procedimiento correspondiente y no en esta instancia. ¿Qué opinan ustedes? ¿Qué principio se vulnera ahí? ¿Qué creen ustedes? ¿Será el informalismo a favor del Está muy administrado? amplio el concepto, profe, ahí, porque ahí el tema de los plazos estaría cambiado, o sea, porque se manda la notificación de asesoría legal el 15, ya después de un mes, y esta persona lo presentó el 9, cuando la notificación que le hicieron de la resolución número 20 salió el 8. Es como que es muy extenso ese concepto ahí fuera de la fecha, no en esta instancia. ¿En qué instancia está hablando? ¿La parte que entró legal? ¿Cómo es? ¿Usted cree que el dictamen de asesoría legal estaría fuera de plazo, digamos, es como un medio extemporáneo el hecho de haber yo presenté un escrito con esta documentación el 9 del 3 y recién el 15 del 4 asesoría legal me contesta? ¿A eso, No, a eso se ahí refiere? estaríamos identificando cuándo sería un proceso administrativo. O sea, no es todavía ahí un proceso administrativo. No? ¿Proceso o procedimiento administrativo? ¿A qué se refiere? Claro, Procedimiento administrativo. No pasó judicial, digamos. O sea, No, acá estamos en el medio, en el meollo de un procedimiento administrativo llevado pésimamente, ¿no? Eso estamos de acuerdo. Acá todavía no se habla de la instancia judicial, ni mucho menos. Yo, digamos, en el punto segundo, que le contesta asesoría legal, que además dicha documentación debió ser presentada en la etapa del procedimiento correspondiente. ¿Cuál era la etapa correspondiente? Cuando se le corrió traslado, cuando se le notificó y le dijo, usted puede presentar un descargo y ofrecer prueba. Pero él viene ahora diciendo, y no en esta instancia, ¿cuál es esta instancia? Que ya tenés la censantía encima, ¿no? Y él cuando le contesta esto, ¿usted qué creen ahí? ¿Qué principio se ve vulnerado? El hecho de no admitirle una prueba tan trascendente
en esta instancia del procedimiento? ¿El de legalidad objetiva? Sí, puede ser porque hay un artículo de la Ley de Procedimiento Administrativo que establece que en la etapa de apelación de recursos se puede presentar prueba. Pero principalmente también el principio de informalismo. Imagínense, o sea, cómo por el principio de informalismo yo no te voy a recetar una prueba tan trascendente. O sea, es como que está ahí el abogado asesor legal del ministerio, está confundiendo un poco lo que es el proceso del procedimiento administrativo. Se está rigiendo bajo los cánones de un proceso judicial súper estricto y de plazos perentorios y precluyentes. Acá, en el procedimiento administrativo, si bien tiene reglas, como habíamos visto la clase pasada, y tiene etapas y procedimientos, y que son también quizás precluyentes, eso no significa que frente a una prueba de tanta magnitud no sea tenida en cuenta, ¿no? Y después el punto que dice que el no haber interpuesto recurso administrativo en contra de esta sanción de cesantía, la resolución se encuentra firme y consentida y por lo tanto corresponde al archivo del expediente. ¿Qué piensan ustedes? Dice, ¿presentó o no presentó recurso administrativo en contra de la sanción de cesantía? ¿Por qué dice que el señor Figueroa el 9, es decir, al día siguiente de ser notificado, presenta un escrito? Dice, presenta un escrito con documentación de la cual surge que se hallaba de licencia. ¿Qué piensan ustedes? ¿Presentó o no presentó un recurso? ¿Ese escrito puede ser interpretado como un recurso? Sí, profe, pero, o sea, puede ser seguimos con el tema del informalismo, porque Exactamente, el día 4 él exactamente. presenta el descargo. O sea, no le pone nombre, pero él presenta su descargo. Sí, pero ahora eso ya lo pasamos, ahora estamos en el escrito, yo digo el escrito del 9, el escrito que presenta después de que le clavan la cesantía. Ese escrito del 9 del 3, que presenta un escrito con la documentación en copia simple, ¿puede ser considerado un recurso? Fíjense lo que decía la ley de procedimiento administrativo respecto al informalismo a favor del administrado, que tenía varias causales, varios tipos, y uno de las causales que se aplica el informalismo decía, en lo que hace a la interpretación de la voluntad del recurrente cuando su presentación no contenga la expresa manifestación de recurrir, cuando no contenga la expresa manifestación, pero pueda no obstante inferirse del escrito su intención de así hacerlo. ¿Ustedes creen que él quería recurrir, que quiere impugnar o no quiere impugnar la cesantía? Él presenta un escrito, capaz que el escrito diga, señor ministro, acá le presento la prueba de la cual surge de que yo no tengo nada que ver con esa contratación de las 20 ambulancias. Pero no en ningún momento en el escrito dice yo impugno, esa resolución es nula, usted me está avasallando en mis derechos, no dice nada de eso, solamente dice, le estoy demostrando que esa resolución, que los hechos que ustedes me imputan son falsos. ¿Es un recurso o no es un recurso? ¿Qué piensan ustedes? Ay, bueno, ahí me comí una pregunta. Efectivamente, le doy la respuesta, sí es un recurso, porque se aplica el informalismo a favor del administrado, en el cual no es necesario que el administrado, como les digo, diga expresamente que quiere recurrir al acto administrativo, solamente que basta en la voluntad de impugnar ese acto. Si yo claramente le estoy diciendo a la administración, mira administración, yo no hice esa licitación, yo no fui parte de eso porque estuve de licencia,
claramente o está trasuntando una voluntad impugnativa, está en desacuerdo con esa sanción claramente. Ustedes me van a decir, pero ¿por qué la laxitud o por qué esa dispensa que se tiene para con el administrado? Y bueno, justamente porque no se requiere el patrocinio letrado obligatorio, o sea, ¿no? El administrado no es necesario que se presente con un abogado en sede administrativa. El procedimiento administrativo debe ser, o puede ser transitado con o sin un abogado. Por lo tanto, el administrado no tiene por qué saber cuáles son los términos y condiciones a veces de la ley, o si tiene que poner qué tipo de recurso tengo que poner, si es un recurso de reconsideración, si es un recurso jerárquico, si es un el administrado no sabe eso, entonces la administración tiene que hacer un esfuerzo interpretativo para interpretar justamente si se trata o no se trata de un recurso. Sigamos. Entonces, la resolución dice que se encuentra firme y consentida y por lo tanto corresponde al archivo de las actuaciones. ¿A qué resolución hace referencia ahí que dice que se encuentra firme y consentida? La resolución que lo deja cesante. Firme y consentida es cuando ya vencieron los plazos para impugnarla, digamos, cuando yo la consiento, cuando yo no hago nada y dejo pasar. Sí, a la resolución 20, donde establece la cesantía. Esa se le notifica la cesantía. La 20. Exactamente, exactamente. Por tanto, corresponde al archivo. Entonces, ya hemos dicho que si era un recurso, por lo tanto, ese dictamen está mal. Ahora, yo le hago una pregunta de tipo técnica. ¿Qué valor tiene eso de que frente a la presentación, asesoría legal del ministerio emite un dictamen y se lo notifica? ¿Qué tiene? ¿Qué efecto jurídico tiene el que se me haya notificado un dictamen? ¿Un dictamen es un acto administrativo? ¿Ese dictamen me está resolviendo a mí mi recurso? No, porque no toma decisión, únicamente es una opinión de asesoría legal. Exactamente, exactamente. Ahí estamos, ¿ves? Ya están viendo la diferencia entre lo que es un acto administrativo, un mero acto de la administración. Es un dictamen que no tiene efecto, no tiene fuerza vinculante, es solamente una opinión jurídica del ministerio, del servicio jurídico del ministerio. ¿Qué creen ustedes, para ya terminar este punto, qué creen ustedes que se podría hacer frente a mí? Yo soy Figueroa, ¿no? Y de repente dice, bueno, no, che, esto se me está complicando, me llega este dictamen a mí, che, se me está complicando, lo voy a ver a mi contador, a ver que me dé una mano. Y entonces lo va a ver al contador y dice, che, mirá, me notificaron esto. ¿Qué creen ustedes que puede hacer el señor Figueroa? ¿Le está corriendo algún plazo? ¿Al señor Figueroa le corre algún plazo? ¿A la administración le corre algún plazo? ¿Tiene que hacer algo? ¿No? ¿Qué harían ustedes? O sea, sí, les corren los plazos, o sea, tendríamos que informarle todos los pasos a seguir a partir de la notificación como para que pueda hacerlo viable esa digamos, cesantía. Pero fíjense ustedes que el señor Figueroa presentó un escrito al día siguiente en el cual él demostró que no tenía nada que ver. Ese escrito ya estamos todos de acuerdo, recién según lo charlado, que ese escrito debe interpretarse según el principio de informalismo en favor del administrado como un recurso administrativo. Entonces, hasta ahora, que lo cierto y legalmente que tenemos en este caso es que él sí presentó un recurso. Pero a mí viene la administración y me contesta, entre comillas, me contesta el recurso con un dictamen. ¿Qué harían ustedes? ¿Qué le dirían algo? Profe, me surgió una duda con su pregunta. ¿Se
él puede presentarse a trabajar sabiendo que ha sido notificado de que entra, o sea, de su cesantía, y él habiendo presentado que... Yo, a esa pregunta yo te la contesto con otras preguntas. ¿Se acuerdan ustedes? Es probable que no se acuerden, así que no se preocupen, porque por ahí es mucha información que tiene la materia. Pero ¿se acuerdan cuáles son los caracteres del acto administrativo? La presunción de legitimidad, la presunción de ejecutividad y la presunción de ejecutoriedad. ¿Se acuerdan? Sí. Entonces, el principio de ejecutividad, ¿qué significa? Que el acto es obligatorio y debe cumplirse desde su notificación, con lo cual acá no hay ninguna suspensión. La persona que fue notificada, que es cesante, al otro día no entra a trabajar, salvo que pida, o sea, no quiero entrar por ahí, pero que pida una cautelar administrativa, que pida la suspensión de los efectos del acto y demás. En definitiva, ¿qué puedo hacer acá? Esto son sugerencias, ¿no? De que a mí se me ocurren. Se podría hacer otra cosa, ¿no? Acá no hay nada escrito, pero ¿cómo asesoraría yo? ¿Qué se podría hacer? Bueno, yo le diría acá a mi cliente, le diría, mira, ¿sabes qué? Vos lo que presentaste efectivamente es un recurso. A vos te notificaron un dictamen, con lo cual el recurso que vos presentaste técnicamente aún no fue contestado. ¿Qué tipo de recurso? Ya lo van a ver la clase que viene, no tienen por qué saberlo ahora. Se llama recurso de reconsideración. Es el primer recurso en el cual yo, como la palabra lo indica, pido que se reconsidere la decisión del mismo órgano que emitió la cesantía. Ese recurso de reconsideración aún no está contestado. Entonces yo le puedo asesorar de distintas maneras. Yo le podría decir, ¿sabes qué? No le des bolilla a esa notificación que emitieron a vos, porque ese dictamen no tiene ninguna fuerza legal y quédate esperando a que te dicten la resolución. Quédate ahí esperando. No creo que esa resolución, esa solución o ese asesoramiento satisfaga mucho los intereses de su cliente, porque como Analia dice, recién charlábamos, el señor Figueroa está cesante, no está cobrando. Por lo tanto, no creo que se quede de brazos cruzados a esperar que le dicte la resolución algún día que se le ocurra. Máxime cuando a mí me da a suponer que si me notifican de la resolución, que haya un burro dentro del ministerio que piense que esa notificación de dictamen pueda ser interpretada como un acto administrativo. Y recién, como bien decía nuestro compañero, el dictamen no es un acto administrativo ni tiene efectos jurídicos inmediatos y directos. Podría presentar como segunda opción, podría presentar un escrito diciendo, todo bien con el dictamen, me parece aberrante la opinión del servicio jurídico, porque afecta absolutamente todos los principios jurídicos del procedimiento administrativo, pero dale, yo necesito que, señor ministro, necesito que se expida, que emita el acto administrativo que resuelva mi recurso. Punto número 2, que puedo hacer. Me parece bastante más viable y además que yo en ese punto estoy apurándola a la administración, como diciendo, ¿saben qué? A ver, me notificaste un dictamen, convengamos que esto no tiene ninguna validez, dictame el acto administrativo. Punto número 3, ¿qué puedo hacer? Presentar un pronto despacho. Pronto despacho, ¿qué virtualidad va a tener el pronto despacho? Voy a empezar a caminar, a transitar lo que se llama el silencio de la administración, el silencio administrativo. ¿Por qué digo voy a empezar a transitar? Porque yo le voy a presentar un pronto despacho, voy a decir, parecido a la postura número 2, porque le voy a decir, maestro, maestro no, señor ministro, se me notificó de un dictamen, su asesoría legal me notificó un dictamen que no tiene ningún efecto jurídico, ningún valor, ninguna vinculación. Por lo tanto, interpongo un pronto despacho. Ese pronto despacho, una vez interpuesto el pronto despacho, esto no tienen por qué saberlo, pero está en la ley de procedimiento administrativo, si quieren verlo y todo.
tienen que, una vez interpuesto el pronto despacho, van a empezar a transitar el silencio administrativo, con lo cual hay que esperar 45 días más, una vez interpuesto el pronto despacho, hasta lograr la famosa que se llama denegatoria tácita. ¿Qué es la denegatoria tácita? Es el silencio de la administración. El silencio de la administración funciona o vale como negativa del recurso en este caso. ¿Por qué? Ustedes se acuerdan de la famosa máxima esa, capaz que nunca la escucharon, pero el calla otorga. El que calla otorga significa el que, si vos te quedás callado, estás haciendo lugar, estás otorgando. El famoso calla otorga para la administración es diametralmente lo opuesto. Cuando la administración calla, significa que deniega, no otorga. Cuando la administración guarda silencio, significa que me está denegando la petición, me está denegando el recurso. En este caso, yo interpongo el pronto despacho y espero 45 días más, que mi duda está en si son 30 o son 45. Les pido disculpas. No me acuerdo bien cuál es el plazo, si son 30 o 45, pero bueno. Vencidos los plazos, el interesado podrá solicitar pronto despacho y transcurrido 40 días, no son ni 45 ni son 30, son 40, perdón. Artículo 161 de la Ley de Procedimiento Administrativo. Entonces, transcurrido 40 días más, si no me lo contesta, yo me doy por denegado tácitamente, o sea, es una denegatoria tácita, no expresa, sino tácita. Y ahí ya, recién ahí, con esa denegatoria, yo ya me encuentro habilitado para interponer la demanda judicial. Fíjense cuánto faltaba para llegar a la famosa demanda judicial. Bueno, son soluciones que uno da, ¿no? Creo que más o menos no encuentro otra solución que podría brindarle al cliente. No, yo creo que esas son básicamente las soluciones posibles. ¿Alguna duda? ¿Entendieron el caso? No entendí o no escuché, no sé muy bien. Justo Sí. mi bebé de 22 salía. Lo que es el pronto despacho, no lo entendí muy bien. ¿Quién hace el pronto despacho? El pronto despacho se llama... ¿En este caso el ministerio? No, el pronto despacho se llama al escrito, perdón, yo no expliqué qué significa pronto despacho. El pronto despacho es un escrito que hace el administrado, que solicita justamente que se expida rápidamente. Yo te digo, pronto despacho significa, señor ministro, expedite ya. Te tenés todos los plazos vencidos y aún no te expediste, por favor, expedite ya. Yo te presenté un recurso, pasaron 90 días y vos aún no me lo resolviste, por favor, señor ministro, expedite ya. Eso significa pronto despacho en la jerga jurídica, es decir, presento un pronto despacho ante el pedido de pronto despacho, dejo transcurrir 40 días más y ya me doy por denegado tácitamente. Eso es un yo digo, presento pronto despacho, por ahí no fui muy claro en explicar qué significa pronto despacho. O sea que en este caso harían que se resuelva con anterioridad el problema, la situación. Yo la insto a la administración, yo no me quedo de brazos cruzados a esperar que la administración me responda. Yo insto a la administración, presento un pronto despacho y después sí, por ley tengo que esperar los 40 días para yo dejar configurada la denegatoria tácita. A ver, si yo quiero correr e ir a la instancia judicial. Claramente yo lo que quiero es llegar rápidamente a la instancia judicial. Estoy cesante, no estoy cobrando. A mí la administración no está dando pie con bola. Perdón la expresión, pero imagínense que si yo ya presenté las pruebas que acreditan que yo no tengo nada que ver con esa licitación y la administración aún no está respondiendo a mi reclamo, no me queda otra que avanzar lo más rápido posible y llegar a la instancia judicial, que ahí con todas las garantías del proceso voy a lograr quizá una cautelar
que me disponga la restitución de mi trabajo, voy a lograr el pago de todos los salarios caídos que no pude percibir durante todo el tiempo que me dejaron cesante, voy a poder lograr quizás una indemnización por daño moral por todo lo que me ocasionaron. En fin, son una gama muy amplia de derechos que yo puedo resguardar en sede judicial. Bien, gracias. Ahora entendí. De nada. ¿Alguna otra duda? ¿Algún comentario? ¿Qué les pareció el caso? ¿Les pareció complicado? ¿Les pareció simple? ¿Le encontraron, llegaron a ver las aristas? Ahora sí ya estoy leyendo el chat, así que si quieren escribir por chat, ningún problema. ¿Lo llegaron a comprender o le pareció muy complicado? Complicado, pero desde el punto de vista que tiene muchas cosas para visualizar, o sea, pero más que recién estamos viendo, pero es simple cuando uno tiene el conocimiento básico y el conocimiento que necesita para evitar todo ese tipo de fallas dentro de lo que se hizo, ¿no? Claro, sí, sí, sí. Sí, la idea fue hacer un caso medio de laboratorio para tratar de tocar varios temas. Tamara me pregunta si se podía solicitar que se prorrogue el plazo. Como una de las opciones finales. Yo interpreto que la pregunta era ahí de los últimos temas que estábamos viendo es, a ver, un pedido de prórroga, acuérdense la clase pasada que hablábamos de los plazos del procedimiento administrativo y decíamos que el plazo administrativo es obligatorio y prorrogable como principio general. ¿Cuál era la única excepción de los plazos administrativos que no es prorrogable, que no admite prórroga? Los plazos para interponer el recurso. Entonces, respondiendo a la pregunta de Tamara, ya en términos por ahí quizás más generales, o yéndome a todo el caso práctico que vimos, ¿podía solicitar una prórroga del plazo para formular un descargo? Sí, porque era un plazo no perentorio, era un plazo quizás ordenatorio, como se dice. Quizás ahí podría haber presentado y decir, che, mira, me estás dando 2 días para formular descargo, mínimo dame 10 días, por supuesto, presento y pido la prórroga del plazo. ¿Cuál es la única condición o el único requisito que se exige en ese punto? Es que el pedido de prórroga tenía que ser solicitado antes del vencimiento de esos 2 días. Está bien, Tamara, era una opción y bueno, podría haberlo hecho, con el debido asesoramiento podría haberlo hecho. Plazo para interponer un recurso, plazo o una prórroga para interponer un recurso, de ninguna manera. No se puede pedir una prórroga para el plazo para interponer los recursos administrativos. ¿Alguna otra duda, comentario? Profe, pero no sé si había entendido yo mal. ¿Esa prórroga también establecido con la ley provincial era algo que decía que podía ser solo judicial? Perdón, no entendí la pregunta, Analia. Que la prórroga en la parte de la provincial se establecía solo por medio judicial. No. Aparte de que haya sido dentro de los plazos, antes del vencimiento. No. Entonces entendí mal. No, sí, no recuerdo eso. Ustedes no se confundan, solo tengan en cuenta que los plazos del procedimiento administrativo son obligatorios y prorrogables. Excepción a la prorrogabilidad, interponer recursos administrativos. Sepan eso, nada más que eso. ¿Alguna pregunta? ¿Comentario? Bueno, llegamos hasta acá, si les parece, salvo que alguien quiera que veamos algún otro tema.
Eh, Acá tenemos Milagros, me pregunta, ¿en la vida real se podría llegar a esa situación? Porque no tiene sentido que no tengan en cuenta las pruebas, como la fotocopia simple, con los días de licencia, si el mismo ministerio los dio. Eh, por más que sea un caso de laboratorio, yo les quiero decir que no es un caso extremo, es un caso de notificarle los dictámenes de asesoría legal, son situaciones que quizás no lo hace la provincia, pero lo hacen absolutamente en todos los municipios. Les notifican dictámenes de asesoría y a veces hacen las veces de acto administrativo, con lo cual no son tan descabellados este caso de laboratorio. El no tener en cuenta las pruebas también, ¿no? Es muy común que la administración, que sobre todo a veces algunos abogados que trabajan en la administración pública, confunden lo que es el proceso judicial administrativo del procedimiento administrativo y se rigen bajo esos cánones judiciales. Entonces por ahí le descartan, imagínense que le descartan fotocopia simple cuando ha emanado de su propia autoridad. Me ha tocado en el ejercicio de la profesión, esta situación me ha tocado concreta. Yo asesoraba una aerolínea y había en su momento, bueno, se discutía, era un sumario que se le había iniciado a la aerolínea y, por algunos incumplimientos de las normativas del Código Aeronáutico, y yo presenté documentación que emanaba de la propia Administración Nacional de Aviación Civil, que se llama la ANAC. Era documentación que emanaba directamente de ella. Está bien, yo estaba litigando, entre comillas, yo estaba en el marco de un procedimiento administrativo de una pequeña repartición que era una dirección de sumario interna de ese monstruo que se llama ANAC. Ese monstruo que se llama ANAC tenía otra pequeña mínima dirección, que era una dirección de aviación civil, de no sé qué cosa, que me había dado unas fotocopias a mí, que yo había tomado una fotocopia en el cual tenía las licencias habilitadas para X cantidad de rutas. Yo presenté esa fotocopia y me dijeron que esas no eran que eran fotocopias simples. Y me intimaron, no me las descartaron porque ya sería excesivo, pero me las intimaron a que presente fotocopia certificada. Fíjense ustedes si no es bastante real el ejemplo que yo les puse en el caso de laboratorio, ¿no? Profesor, ¿se puede negar, por ejemplo, en medio del procedimiento? Porque, por ejemplo, le doy un ejemplo que he escuchado varias veces, que la policía levantaba grupos de chicos que estaban tomando, por ejemplo, en la vía pública, y justo un chico pasaba por ahí, lo levantan a ese chico también. En el momento que van a la comisaría, realizan los oficios, bla, 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 suponiendo, no sé, me imagino que el procedimiento así, en ese momento se puede hacer el reclamo, la negación, se puede negar a subir, por ejemplo, el camión de la policía cuando lo están subiendo, si él justo pasaba, en ese Mire, caso. ahí ya, eso ya es toda una cuestión penal. Porque al final ha sido perjudicado también, porque le está, o sea, está acusando de algo que no ha hecho. Sí. Pero todo eso es penal, no es administrativo. El hecho de negarse a subir o no subir al camión, de negarse a la extracción de sangre, no sangre, todo eso ya es parte de un proceso penal inicial que se está recién, no tiene nada que ver con esto, que es la función Y en el caso de administrativa. que haya sido una confusión, por ejemplo, o sea, de que esta persona justo pasaba por ahí y la levanta. No, eso es en el marco de un procedimiento penal o contravencional que tiene Sigue quedando dentro del penal. Otra arista, no tiene nada que ver con lo administrativo. Que no tiene nada que ver con la parte administrativa, porque dentro No, de todo... no, nada. El sumario, la averiguación preliminar que se inicia en el marco de la policía, que se le pide instrucción al fiscal y demás, no tiene nada que ver con la materia nuestra. No,
Eso es Claro, porque todo digo, el por ellos derecho están contravencional, haciendo derecho penal. un proceso de algo que no corresponde, digamos, o están saltando algún procedimiento en la parte administrativa que hace que esta persona caiga, digamos, sin nada que ver con el hecho. Sí, 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 a ver, el hecho de que tenga la palabra procedimiento, digamos, un trámite administrativo interno de la policía, no significa que está imbuido el procedimiento administrativo como función administrativa que venimos viendo dentro de esta materia. Y Dentro esta de los persona podría presentarse y hacer un, digamos, decir a la policía, a mí me produjeron un daño, por ejemplo, si lo despiden en su trabajo por tener esto, haber sucedido a eso. Esa sí, persona puede sí, iniciar demanda eventualmente, a lo que exactamente, es sí, 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 el sí, sí, procedimiento que ellos sí. tienen. Ahí ya tenemos más vinculación con la materia que estamos viendo, En ese efectivamente. aspecto. Ahí sí, porque ya Bien. se estaría indagando sobre la responsabilidad del Estado, sobre la falta de servicio, del servicio de la policía, sobre los daños y perjuicios que le ocasionó el Estado, digamos, en representar la provincia de Salta, que es el Estado en definitiva. Porque ahora Eso yo sí es no una... me recuerdo, por ejemplo, hay una averiguación de antecedentes virtual que ellos hacen antes de subir, por ejemplo, a esa persona o vincularla con la parte penal, digamos, a esa persona. ¿Puede ser? Sí, 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 puede ser que haya una... Pero bueno, como le digo, eso es parte De lo penal, sí. de lo Entonces penal, podrían, sí, digamos, apelar a ese tipo de cosas. todo de la faz Sí, penal, por supuesto, se puede presentar ante el fiscal, impugnar todas las medidas, pero bueno, eso ya corre por otro carril que no es esta por otras materia, no, no, cosas. eso es, Bien, la sí, sí, parte sí, eso es administrativa queda ahí. Gracias, profe. de nada. Profe, disculpe, volviendo al caso que Sí, estábamos viendo recién, ¿qué sí. hacemos en el supuesto, digamos, de que la encargada me deniegue el acceso al expediente? ¿Qué es lo que tendríamos que hacer? Eh, bueno, ahí, digamos, automáticamente hay muchas vías, ¿no? A mí si se me deniega el acceso al expediente, yo tengo un reclamo automáticamente que se llama, que es un amparo, una suerte de amparo judicial, en el cual yo le pido al juez, que es un amparo que se transcurre en el día, que tiene una legitimación específica, y que le digo al juez, mira, acá se me está denegando el acceso a mi propio expediente, por favor, señor juez, ya ordene a la administración que se suspendan todos los plazos que estuvieron corriendo y que me den vista de las actuaciones. La otra opción que yo puedo hacer es no intervenir judicialmente, no interponer ningún amparo y presentar un escrito con suspensión de plazo, con prórrogas, porque la señora de mesa de entrada se me denegó esto. La otra opción es efectuar una denuncia administrativa frente en contra de esa funcionaria que me denegó el acceso. La otra opción es una queja que yo puedo tener hacia al ministro, un escrito que se llama queja, técnicamente se llama queja, en el cual le pongo en conocimiento de que se me está denegando el acceso al expediente. Fíjense la cantidad Eso, de opciones que eso tengo. se lo hace en el momento, ¿no es cierto, profe? La más viable sería la de queja, porque es todo ante a su superior o alguna A cosa. ver, sí, yo voy a la central y no me queda la gente, le digo, a ver, por favor, me puedo una hojita nomás, directamente formulo una denuncia, hago una queja, presento, pido una suspensión de plazo, voy por todo. Claro. Pero sí, a ver, formas para resguardar los derechos que se están vulnerando existen. Eh, Creo yo que la más viable o la más rápida, la más fácil sería directamente presentar un escrito pidiendo una suspensión de plazo y en el mismo escrito denunciando al funcionario de mesa de entrada que me denegó el acceso al expediente, eh, para que se inicie el sumario pertinente, digamos. Porque es una falta de funcionario, ¿no? No es que estoy amenazando ni poniéndome en papel de malo, es una falta
de los deberes del funcionario público. Entonces, y que eso es pasible de una sanción administrativa. Entonces yo como administrado, yo puedo efectuar la denuncia, como veníamos diciendo, lo denuncio a ese funcionario por mal cumplimiento de sus funciones, ¿no? Bueno, hasta acá llegamos, entonces vamos a terminar 20 Disculpe, y en el minutitos antes. caso que Sí. usted mencionó de la mala praxis que tenía, ¿qué pruebas son viables en ese caso? Porque son mucho más pruebas médicas o ¿qué es lo más viable al principio? Porque generalmente por ahí en una partida de defunción figura también términos muy generales. Y Es re complicado. Claro. Demostrar la mala praxis es muy complicado. Además, porque la mejor forma de demostrar una mala praxis es que imagínense que los mismos colegas digan que eso es una mala praxis, con lo cual es muy complicado llegar o demostrar una mala praxis. Entonces, eso también tiene generalmente... vencimiento, ¿no? No, esto es proceso judicial, es otra cosa ya, pero Sí, es la otra mala cosa. praxis se comprueba mediante pericias médicas. Son pruebas Médica, periciales, claro. efectuadas por los médicos, en el cual se revisa el proceso o todo el O sea, ahí protocolo ya llevado a cabo ahí por los médicos. uno salta, digamos, algunos, los tiempos son diferentes, ¿no? Es Sí, como no, más es otra rápido. cosa. Son otros tiempos. Son otros tiempos, sí. Otra cosa. Gracias. Bueno, gracias por todo. Cualquier cosa quedo a su disposición. Ya nos vemos el lunes igualmente. Podrán consultarme, no sé si la doy yo o la dan mis colegas, pero cualquier duda ya me lo consultan el mismo lunes antes de la clase. Hasta acá llegué, gracias por todo y quedo atento a cualquier consulta entonces. Hasta luego. Gracias, profesor. Hasta luego. Chao, hasta luego. Gracias.